Muy buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a tratar de un tema pero este sí es muy importante, es muy delicado. Y vamos a hablar en Número, capítulo 15, del versículo 1 al 41, es sobre las leyes de las ofrendas. Una adoración que nace de un corazón obediente. Vemos el número 15, 1 y 41, que Dios busca adoradores que le honren con obediencia, con gratitud y santidad, porque toda ofrenda verdadera apunta a Cristo, que es la ofrenda perfecta. La ofrenda en hebreo significa korban, que proviene del kerab, que significa acercarse. La enseñanza principal no es simplemente dar algo a Dios, sino acercarnos a Él. Antes que dinero, Dios desea nuestro corazón. La palabra holocausto refiere en el hebreo olah, que significa lo que sube, porque el sacrificio subía completamente en humo hacia Dios y representa una entrega total. La palabra sacrificio en hebreo es sebak. Habla de una comida de comunión entre Dios y su pueblo. Representa la reconciliación. La palabra expiación, que viene del hebreo kafar, significa cubrir o borrar el pecado. En Cristo el pecado ya no solamente fue cubierto, sino quitado completamente. La palabra memorial en hebreo es zicarón. No significa que Dios olvide, sino que el pueblo recuerda continuamente su pacto. Recordemos algo, Israel aún estaba en el desierto. Acababan de fracasar por la incredulidad de los 12 espías, número 13 y número 14. Sin embargo, Dios comienza diciendo, cuando hayan entrado en la tierra. Aunque una generación moriría en el desierto, Dios seguía siendo fiel a su promesa. Las leyes sobre las ofrendas muestran que la gracia de Dios es mayor que el fracaso humano. Vamos a explicar algo aquí rapidito. ¿Cuántas clases de ofrendas aparecen en el número 15? En este capítulo encontramos 5 clases principales de ofrendas, que son el holocausto, que era la entrega total a Dios; el sacrificio, que era la ofrenda de paz y comunión; el voto voluntario, que era la ofrenda presentada por agradecimiento y amor; las primicias, que eran las primeras porciones dedicadas al Señor; y la ofrenda por el pacto, que presentaba cuando alguien pecaba por ignorancia. Recordemos algo, que toda verdadera ofrenda nace de la obediencia. Y lo vamos a ver en el versículo 1 al 16. Ahí en ese del 1 al 16, Dios establece exactamente cómo debían ofrecerse los sacrificios. Hoy muchos quieren servir a Dios a su manera, pero Dios sigue buscando hijos obedientes antes que grandes ofrendas. La obediencia vale más que cualquier cantidad de dinero. En el Antiguo Testamento, esta palabra obediencia aparece en todas partes. Desde Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿verdad? Y Éxodo, aparece la palabra obediencia. Recuerden que las primicias reconocen que todo viene de Dios, del versículo 17 al versículo 21.
cuando llegaran a Canaán, debían ofrecer lo primero de la cosecha, no lo último, no lo que sobraba, sino lo primero. Por eso, cuando ponemos a Dios en primer lugar, reconocemos que Él es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestro tiempo, Él es el dueño de nuestro talento, es el dueño de nuestros recursos y es el dueño de nuestra vida. Nadie tiene derecho a quitárnosla. Ahora, Dios también ofrece perdón para el pecado por ignorancia y lo vemos en el del versículo 22 al 31, que habían personas que pecaban sin darse cuenta y Dios estableció una ofrenda para ellas. Pero quien pecara deliberadamente rechazando a Dios era disciplinado. Ya usted sabía que eso era pecado y lo cometía. Eso es pecar deliberadamente. Entonces, Dios es misericordioso con quien se arrepiente, pero no debemos vivir practicando el pecado con arrogancia, ¿verdad? El pecado nunca debe tomarse a la ligera. Y habla en el capítulo 15 del versículo 32 al 36. El hombre que recogía leña en sábado fue castigado. Y no era solamente recoger leña, era una rebelión abierta contra la autoridad de Dios. Muchas veces el pecado parece pequeño en nuestras vidas, pero toda desobediencia repetida va endureciendo nuestro corazón. Los flecos recordarían vivir para Dios del versículo 32 al versículo 37 al 41. Dios ordenó colocar flecos con un cordón azul en los vestidos. Cada vez que lo viera recordarían sus mandamientos. Era un recordatorio visible de una vida santa. Y hoy el Espíritu Santo cumple esa función. Nos recuerda constantemente la palabra y nos guía a vivir para Cristo. El número, en toda esta enseñanza del capítulo 15 del libro de Números, apunta también directamente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero holocausto porque se entregó completamente al Padre, ¿verdad? Él es el verdadero sacrificio de paz, reconciliándonos con Dios. Él es la primicia, Él es el primero en resucitar para vida eterna. Y Él es la ofrenda perfecta por el pecado, hecha una sola vez y para siempre. Él es quien escribe la ley, no en flecos de ropa, sino en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Tenemos que ver algo que sucede también en las ofrendas. Estas ofrendas nos enseñan 4 principios para la vida. Que el Mihai, ¿verdad? Que vive agradecido. No te acerques a Dios solo cuando necesitas algo, sino con un corazón lleno de gratitud. Busca la paz con Dios y los demás, el Shelem. La comunión con Dios debe reflejarse en las relaciones restauradas. Debemos restaurarnos con los hermanos, ¿verdad? Reconoce tu pecado. Debemos reconocer nuestro pecado, el hatat, que el pecado es como errar en el blanco. Confiesa tus faltas y acepta el perdón que Cristo ofrece. Nosotros erramos y el pecado nos aleja de Dios. Y practica la restitución, el asham, que si has perjudicado a alguien, no te conformes con pedir perdón a Dios. Procura reparar el daño cuando sea posible. Por eso, amados hermanos, Número nos enseña que Dios no solo pide una ofrenda, sino una vida rendida. Las ofrendas del Antiguo Testamento era una sombra de la obra perfecta de Cristo.
Hoy nuestra mayor ofrenda es presentarnos delante de Dios con un corazón obediente, agradecido y santo. La mejor ofrenda que le podemos dar a Dios es nuestro corazón contrito y humillado al Señor. Un corazón limpio, un corazón puro. Recuerden, amados hermanos, Cristo murió por ti y por mí en la cruz para redimir nuestros pecados. Hoy somos salvos por esa gracia de Cristo. Esa gracia que significa un don no merecido. Nosotros no merecíamos que nuestro Señor Jesucristo muriera por nuestros pecados, que Él se colocara como para morir por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que pagar ese precio, pero Él nos dio esa gracia, nos dio, murió por nosotros para redimirnos pecados. Entonces, amados hermanos, te dejo esta pequeña enseñanza, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que nuestra adoración nace del amor y no de la costumbre. Por eso nosotros tenemos que entregarle a Dios lo primero, ¿verdad? No lo que me sobra. Y yo tengo que entregarle mi corazón a Cristo, ¿verdad? Que está limpio y puro, para así poder que Él pueda permanecer en mi corazón, lo llene con una gota de su amor para así poder cumplir el propósito que Él tiene en nuestra vida, amar al prójimo. Bueno, amados hermanos, Dios me los bendiga enormemente, Cristo les ama, feliz noche.